Como pienso que dirán todos, escribo humor porque me da placer hacerlo. Yo llego a la literatura humorística porque soy un lector empedernido y porque descubrí que mi vocación, mi hobby, mi vida es el humor. Y profesionalmente hablando, me formé en las artes escénicas y creo que por esa razón mi humor literario no tiene prejuicios y lo mismo siento tremenda satisfacción publicando un libro de chistes, de sketch, de rima, un libro para niños, o de cuentos, o una novela, o un ensayo, lo que sea. Mientras pueda canalizar a través de esta manifestación artística el humor ese que tengo necesidad de expresar, da igual el género que sea dentro de la literatura. Me encanta hacer reír a niños, a jóvenes y adultos, a todo el mundo. Y tengo que contener mucho mi ego cada vez que pienso que cuando yo no esté ya en este mundo, aún habrá gente que siga riendo de mis locuras y que mis libros estén en algún rinconcito así de sus casas, acompañándolos así de padres a hijos, a nietos, todo eso, ese pensamiento deliro con él. Esa es la razón por la que escribo. Y yo creo que todo humorista, todo escritor, todo artista lo hace porque necesita hacerlo, porque quiere decir algo, porque hay algo que tiene que decir y espera que esto sea reconocido, sea escuchado, sea visto, sea leído. Pero aún si eso no ocurriera, primero uno se tiene que reír. Yo no puedo defender un chiste frente a otro que a mí mismo no me causó gracia. Ese reír de uno y ese hacer reír es maravilloso. Lo que primero me hace reír, la idea que me hizo reír, el transformar esa idea en un material y el brindar ese material, recibir la risa de otro. Son cosas que uno las necesita, puede fallar alguna, pero primero está ese clic, eso que uno hizo, imaginarse a la gente que uno quiere, a los seres queridos riéndose, imaginarse a la gente que uno no conoce riéndose, que uno escribió, imaginarse a alguien en su casa leyendo un libro que uno por ahí escribió 10 años antes, riéndose, pensando, bueno, no solo reírse, también pensando. Es maravilloso. ¿Cómo uno no lo va a hacer? ¿Cómo no va a valer la pena? Más allá de cuántos o cuántas sean. Por supuesto, si son más, mejor para el narcisismo de uno, mejor para el reconocimiento de uno, mejor para la billetera de uno, por supuesto. Pero aún si son pocos y es uno solo, vale la pena desde ya. Escribo humor porque es consustancial a mi manera de ver la vida. Congratula mucho que en tiempos tan tristes, podría decirse, la gente me lea y pueda reírse, que uno pueda aportar un granito de arena a distraer a las personas sin dejar de hacerlas pensar. En mi caso, yo que soy periodista, por ejemplo, a veces hasta para escribir temas muy serios sobre economía, sobre política, me cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo no abordarlos desde el humor, por muy serio que sea. Así que escribo humor por escéptico, por inconforme, por testarudo, pudiera decirse. Creo que la respuesta más directa y simple podría ser que es lo que sé hacer. Desde hace más de 30 años lo escribo. Cuando analizábamos esta pregunta de por qué escribo humor, me recordaba la alusión que hay de la referencia al gran maestro Héctor Zumbado, el primer premio nacional del humor que tuvimos en Cuba, que le preguntaron sobre el humor y él decía que el humor era algo que disfrutaba mucho cuando lo veía hecho por otros y que padecía cuando tenía que hacerlo él. En mi caso hay una mezcla de todo eso, sobre todo cuando uno escribe textos muy largos. Cuando estoy escribiendo textos muy largos, llega momentos en que lo padezco. Cuando son más concentrados, más concisos y ves el resultado, eso lo disfrutas más. ¿Por qué los que escribimos humor lo seguimos haciendo? Pues yo creo, no puedo hablar por los demás, obviamente, pero en mi caso, porque nos lo pasamos mucho mejor. Teniendo la capacidad de crear, vas a dedicar tu esfuerzo para que la gente sufra y pensar, voy a escribir una escena tremenda para que todo el mundo se angustie, para que todos lloren, o voy a escribir algo que les haga ser más felices, que les haga ver el mundo de una manera más simpática, más agradable, que les quite penas de su corazón y que a su vez estimule su intelecto y le lleve a otros lugares, porque el humor da muchos más registros
que lo dramático. Lo dramático te lleva siempre a lo que conocemos, que es el sufrimiento del hombre, y el sufrimiento humano todos lo conocemos, ¿no? Porque estamos enfermos, tenemos penas, tristezas, problemas, angustias, de una manera u otra, mientras que el humor te puede llevar a terrenos muy distintos y estimular tu mente y tu intelecto. ¿Por qué escribo el humor? Bueno, eso es una cuestión de naturaleza. De hecho, ni siquiera vivo eso, ¿no? Escribo humor cuando me interesa, cuando hay algo que me molesta y quiero tomar la suficiente distancia como para reírme, ¿no? Entonces esa es la principal razón por la que escribo humor, porque bueno, de alguna manera tengo ese instinto, pero fuera de eso no hay otra razón fundamental por la cual hago humor. No soy nada original en esto, pero lo suscribo completamente. Es como eso del color de cristal con que miras, ¿no? O sea, yo no puedo evitar mirar la realidad a través del prisma del humorístico. Lo mismo me pasa a mí, y creo que a todos los humoristas que sobrevivimos a los primeros 4 o 5 años a hacer chistes para que los demás se rían y le dan una jevita, ¿no? Y cuando lo empiezas a asumir con una profesión, es que ya no puedes dejar de hacerlo, es la manera en que ves las cosas. Y también es algo que te salva. Es algo que te salva. Eso lo he visto mucho bueno, no solo a lo largo de mi vida, o sea, de cosas que me han sucedido a mí, sino a amigos míos también, o sea, que después tienen una pérdida muy dolorosa, o pasa algo en el mundo que rebasa su entendimiento y no logran asimilarlo, y la manera de salvarse también es hacer humor ahí sobre la vida humorística. El humor realmente salva. ¿Por qué escribo humor entonces? Bueno, porque no me queda más remedio, porque no, creo que no sé escribir bien a derechas otras cosas. Todavía no sé si escribo bien humor, ¿no? Pero por lo menos me atrevo. Por lo menos me atrevo y me divierto escribiéndolo, y sobre todo escribir sátira. Me gusta mucho escribir sátira. El buen humor necesita de cierto grado de inteligencia, de un background cultural mínimo, que te pueda ayudar a la hora de asumirlo. Es complejo, es cierto que es complejo asumir el humor como lenguaje, pero no obstante, insisto en imprimirle un poco de humor a mi literatura, porque creo en la fuerza y energía del lenguaje humorístico como herramienta de comunicación. Sí, creo en que es una herramienta efectiva, eficaz. También el acto de creación debe de satisfacer ante todo al creador. Y yo me divierto mucho escribiendo con humor, buscando historias hilarantes, absurdos, símiles, parodias, juego de palabras. Es mi diversión preferida en todos los formatos, hacer humor. O sea, escribir humor, hacer humor, realizar humor, es mi razón de ser. En ello me va la vida. En mi caso, hago humor para esclarecer cómo, en mi caso, escribo humor para niños. Primero porque me divierte mucho. Fui docente de música y me divertía muchísimo jugarme y reír con los niños, y después porque era muy fácil hacerlo porque había muy poca obra humorística para niños. En todas las obras dirigidas a niños, canciones, de cuando empecé como docente, sobre todo se lo trataba como una persona en un estadio de formación. Los niños no se autoperciben así. Los niños, como todas las personas en todas las etapas de nuestra vida, nos autopercibimos como completos, no como incompletos. Aun cuando sepamos que nos faltan cosas por aprender, no nos tenemos como seres incompletos. Y entonces era muy fácil hacer chistes y hacer humor, porque todas las canciones eran muy exageradamente pedagógicas o solo pedagógicas. Es como si tú, inmigrante recién llegado a un país, recibieras puras cuentos, canciones que hablan de cómo hacer bien para estar bien en ese país, todo lo que funciona bien en ese país. Y tú sabes como inmigrante que ni están así, que hay cosas chuecas. Te ríes mucho de saber cuando fallas en algo, es un alivio reírte de eso, y por eso lo hacía, por el alivio, por el alivio de reírnos de las cosas que no sabían los niños, de las que pretendían, de la vida cotidiana y no solo de lo solemne, de lo importante. Me daba muchísimo placer y era y sigue siendo para mí un acto profundamente humano. Si yo lo tuviera que decir de una manera, como lo puedo decir en una relación de mucha confianza, y acá lo digo porque el que me hace la pregunta es mi querido amigo Pelayo, o sea, si yo se lo tuviera que decir a Pelayo como en una charla de 1 a 1,
para mí hacer humor es un acto humano piadoso al extremo máximo de la piedad y del amor humano. No soy muy optimista en este momento. Hay pocos autores que se dediquen al humor y, por otra parte, el humor que se emplea pues ha bajado de nivel, según mi forma de verlo. A principios del siglo XX pues hubo autores que escribieron novelas humorísticas, buenas, malas, pero suficientes, o por lo menos bastantes. Hoy en día casi nadie escribe novela humorística, casi nadie escribe teatro humorístico, y lo que vemos en España concretamente, que es el caso que yo conozco, pues en el teatro pues muchas veces son concatenación de chistes que se convierten en un monólogo, y monólogos que insertos con otros pues acaban formando un espectáculo, que es una forma literaria que bueno, ha existido siempre y es muy respetable, pero no es el culmen de lo que se puede conseguir con humor. No hablemos, por supuesto, de otros géneros como la poesía humorística o el ensayo humorístico, que yo cultivo, pero que soy uno de los pocos que lo hace. Entonces no soy muy optimista. Sucede que la literatura humorística, al menos en Cuba, se puede medir su validez, su funcionamiento, cómo se encuentra, sobre todo por las publicaciones. Y hay un momento muy difícil. El país está atravesando, no solo en la literatura humorística, sino en la literatura en general, transitando de la publicación de libros físicos a libros virtuales. Y es algo que se está iniciando. Por el momento está muy crítica esa situación. Pienso que hace unos 6 años atrás era muy favorable. Existía una colección de libros que se llamaba Reír, que dentro del año sacaba varios títulos de humor. En el resto del país había editoriales que al menos trataban de publicar algún que otro título humorístico. Pero en estos momentos todo es un poco caótico. Esperemos que, de acuerdo a lo que todos conocemos de lo atractivo que resulta el humor, lo importante que es para el disfrute, la recreación y el conocimiento del público lector y de la población en general, que se retome, y si la vía sean libros digitales, que un porcentaje importante de los libros que se publiquen por esa vía tengan las características del humor. Pero por el momento estamos en una situación complicada. Hablar sobre la salud de la literatura humorística desde Cuba se hace muy difícil. Antes se sabe que no se publicaba prácticamente nada. En estos momentos es peor, dada la crisis por la que estamos atravesando. Han desaparecido prácticamente todas las publicaciones humorísticas. Las editoriales no están publicando prácticamente nada. Entonces vivimos una desinformación constante sobre lo que pasa en el ámbito de la literatura humorística. Si nos referimos a la literatura humorística mundial, esos problemas se trasladan. Existe internet, pero no podemos acceder a la mayoría de los sitios donde se vende, donde se distribuye la literatura humorística. No podemos pagar por descargar un libro, no podemos pagar por adquirir un libro, lo mismo en libro que en ebook, y entonces es bien difícil la cosa. Mira, yo siento que es paradójico. Siento que hay mucha gente que está haciendo humor, está escribiendo humor, y hay muchas personas que usan el humor como forma de comunicación, porque estamos en unos medios de comunicación que son hay mucha gente, digamos. Tú estás en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, hay tanta gente que solo el humor permite distinguirte y permite estar ahí. Por otro lado, el humor más serio, el humor más interesante, el humor que más me interesa a mí, ese mal visto, mal mirado,
y hay muchas prohibiciones y censuras muy absurdas que son cada vez más fuertes. Entonces, te diría que la salud del humor es... hay muchos humoristas y hay poca gente que se ríe, digamos. Entonces, o aprender a reírse, aprender a tener un buen... Yo haría clases no de hacer humor, sino que de recibir, escuchar, entender el humor. Y eso parece que es cada vez más difícil. El humor no está en crisis, y mucho menos la literatura humorística. Existen grandes escultores del género y siguen naciendo nuevas estrellas. El principal problema, aquello que no nos deja ver el potencial que existe, es la cada vez mayor falta de espacios y soportes donde promoverlo. En un mundo cada vez más unipolar y politizado, son la política y el mercado quienes rigen la salud de todo. Si es el humor en todos los sentidos la contrapartida y el temor del poder, por supuesto que encontrará siempre grandes escollos para su desarrollo, cualquiera que sea la ideología de su oponente natural, el poder. La red de redes, con toda su imperfección, es una muestra de que el humor sigue latiendo en todo, en la literatura y en todas las artes. Ese será el fenómeno incontrolable, ese será el soporte que dirá la última palabra a mediano o largo plazo de qué pasará con la literatura humorística y con todo el humor de la humanidad. No estamos en tiempos de literatura. Por suerte sigue habiendo un público que le va a gustar, que les va a seguir gustando la literatura y el humor literario, pero estamos en tiempos de poca lengua, de poca palabra, de todo virtual. Virtual es que no es real. Entonces estamos en tiempos duros, pero no por ello menos valiosos. Estamos, lo que sí, en estos tiempos tan virtuales, tan tecnológicos, tan todo rápido, tan todo sin tiempo, pues todo rápido, no hay mucho lugar porque la literatura humorística no, si es en serio, lleva su tiempo. Hay que sentarse, hay que leer, hay que detenerse, hay que pensar. O sea, yo creo que la salud de la literatura ya está mal para empezar, sea cual sea. Constantemente tú ves videitos de esto, pero no tienes que ir a los videitos de Facebook, lo puedes contratar tú mismo. Le preguntan a la gente, no, dime el nombre de un libro, ¿cuántos libros te has leído? Y dice, no, ninguno, no, ¿cómo se llama, chico? El libro de la selva. O sea, la gente muchas veces ni siquiera recuerda el nombre de un puto libro, de uno. Cada vez menos gente que lee, cada vez menos gente que entiende. Yo empecé a publicar cosas en Facebook, en mi página, pero me daba cuenta de que la gente no entendía. O sea, no ya que les diera gracia, no. Mucha gente realmente no entendía y se iba por la vía del insulto y tal. Por supuesto, no digo que Facebook sea el único rasero para medir cómo está el mundo, pero es uno de ellos. Pero básicamente no he vuelto a publicar nada más. Es como, bueno, mira, voy a concentrarme en la literatura, en mis películas y tal, pero no estoy publicando estas cosas porque literalmente es como echarle margaritas a los cuerpos. Entonces yo creo que está bastante, que el ingenio, que la inteligencia, realmente cada vez son, mucha gente los mira como, este que le dio, ¿no? O sea, la gente blasona, la gente está orgullosa de ser ignorante, de ser básico. Pero aún así no debemos dejar de hacer lo que hacemos, compadre, porque de alguna manera, ¿verdad? Para ponernos incluso trascendentes, somos como una especie de Quijote, de algo que en su, desde el punto de vista general, está siendo derrotado, que es la literatura, y de un cuerpo de caballería de ese ejército que está siendo más derrotado todavía, que es la literatura humorística. Pero bueno, si tú eres un penco, ya te retiras y no haces más nada. Pero yo creo que el honor del soldado, fíjate el nivel que estoy, consiste justamente en seguir peleando, en seguir haciendo lo que hacemos y en seguir defendiendo nuestra visión del mundo. Tenemos que seguir haciendo humor, compadre. Yo pienso que la literatura humorística en la actualidad está como en cualquier otro momento anterior, ¿no? Ha habido momentos, no sé, en la historia de la humanidad en que, no sé, en la Edad Media era como que pecado escribir humor o reírse de cosas porque era más visto. Después vino el Renacimiento y con el Renacimiento y un mundo más humanista, pues aprendimos a reírnos, ¿no? y a sonreírnos. Yo pienso que estamos en estamos en una etapa todavía durante todos estos siglos post-renacentistas y aprendiendo todavía lo que significa ser humano y ser humanista. Yo lo veo como, o sea, le veo un gran futuro, no sé por qué razón no lo pueda tener. Sospecho que sea malo. Otra cosa es porque la literatura siempre va a depender en primera instancia de los lectores.
Y yo veo que se lee muy poco humor y se produce muy poco humor. Lo comparo incluso con hace 10, 15 años, ¿no? Que había en inglés, en español, humoristas, ¿no? de buena puntería que escribían humor y un poco servían de referencia, ¿no? Hace rato no veo surgir un humorista por escrito, ¿no? que me impacte. Pero yo siento que el tiempo que la gente está dedicando a la lectura es cada vez menor. También hay otro problema, y es que el mundo se está poniendo cada vez más serio. La técnica ante un chiste que me molesta no es reírse con el chiste, sino sentirse ofendido. Y eso va a hacer que mucha gente ni siquiera se dedique al humor. El ser humorista, incluso ya no en sociedades tiránicas, totalitarias, incluso en sociedades democráticas, se está volviendo un oficio cada vez más peligroso. Y eso hace que mucho del talento, que a lo mejor en algún momento se inclinaba por el humor porque daba dinero, daba posibilidades, etcétera, y tenía un estatus, ¿no? Ahora se puede convertir en una profesión peligrosa. En el último siglo, que ha sido tan cambiante, a la literatura en general le ha ido bien, y quizá en las últimas décadas le ha ido mejor que a otras artes. Al parecer, pienso yo, tiene un largo futuro. Y como el humor es sustancial en la naturaleza humana, es de pensar que su presencia en la literatura también tiene un largo futuro. En la literatura ha habido siempre más humor del que mucha gente se imagina. No creo que eso vaya a cambiar en los próximos siglos. Así que pienso que hay humor para el rato. Espero que de aquí a 300, 500, 600 años, qué sé yo, si es que la humanidad llega hasta allá, espero que podamos enterarnos nosotros, donde quiera que estemos, cómo le va al humor en la literatura. Y también el mundo necesita el humor, ¿no? como aguijón, como elemento crítico, ¿no? Uno de mis lemas, bueno, no es mío, pero que yo me apropio, es el adagio latino de castígate ridendo mores, ¿no? Riendo corrijo las costumbres. El humor tiene ese uso, esa utilidad crítica de mostrar lo que está mal para que eso se arregle, para que eso se regenere, y esa necesidad va a estar. Entonces pienso que mientras haya autores de alguna manera críticos con la sociedad, pues van a escribir para mejorarla, y unos lo harán en serio y otros lo harán utilizando el humor, que, como dijo Mark Twain, es el arma más eficaz que tiene la especie humana. No creo que sea un buen tiempo para la literatura humorística. Por un lado, cada vez más la gente lee menos. Dicen que es una actividad muy aburrida. En estos tiempos de bombardeos de imágenes de tanta velocidad, de acostumbrarnos a recibir todo bien explicadito, masticadito, y por otro lado está el auge de la dictadura de lo políticamente correcto, el auge del mal gusto, el auge de la hiperseriedad, todo es grave, todo es trascendental, el auge de la mala educación y por ende de la mala comprensión lectora, lo que hace que sea más fácil y atractivo leer un meme que un cuento de Mark Twain, por ejemplo. Sin duda se publicarán menos libros de todo tipo, incluyendo los de humor, claro. Mi esperanza es que no desaparezca la literatura humorística, que se mantenga y sobreviva, que se mantenga para aunque sea un grupúsculo de lectores, hasta que pasen estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero no hay que preocuparse tampoco. El humor es más resistente que las cucarachas.